Bueno, ahora sigo. Entonces, ¿está entendido las distintas partes en las que vamos a ir trabajando y cómo vamos a ir trabajando? No hay problema, van preguntando. Bien. Yo les voy a dejar un videito, voy a intentar subírselo, ¿no? Después cualquier cosa, si no puedo subírselo, se lo linkearé, bueno, veré cómo se los hago llegar. Que es sobre lo que fue la Carpa Blanca en los 90. Y el próximo texto, que los invito y las invito a leerlo, es un texto un poco sobre recuperar esta idea de... Porque hasta acá, ¿qué vimos? Vimos el texto de Perry Anderson, ¿no? Hagamos un repaso. El texto de Perry Anderson es un texto bastante histórico en donde presenta qué es el neoliberalismo, que se entiende, cómo se fueron aplicando las políticas neoliberales en los distintos países. Incluso es muy interesante cuando plantea de que, es decir, el triunfo o el fracaso del neoliberalismo, y uno de los triunfos es esta incidencia casi hegemónica, esta idea de sentido común de la desigualdad, ¿no? Bien, posterior a esa lectura les dejé otro texto que es de dos especialistas en educación, son dos escritoras argentinas, investigadoras, docentes en universidades y en institutos, que se llama Las políticas educativas en Argentina, herencia de los 90, ¿no? Creo que tenía dos ejes que varios lo observaron y lo mencionaron. Por un lado, esta concepción de cómo ese proyecto neoliberal hay que pensarlo en políticas específicas en la década del 90 en nuestro país, ¿no? Y en ese marco, ¿no? Es el videito que les voy a subir de la Carpa Blanca. Y por el otro lado, que en función de eso, ¿qué se hizo posteriormente? O sea, qué instrumentos legales funcionaron y surgieron a partir de las crisis y de las falencias que estas propuestas neoliberales vinculadas a lo que se conoce como Consenso de Washington se instalaron en nuestro país. El texto que les voy a dejar... y luego, creo que estaba vinculado a la primera actividad, que era... me gustó mucho a principios de año, antes de la pandemia y de la cuarentena, andaba rodando los famosos grupos de WhatsApp y estaba el texto de Alejandro Tenti Fanfani, de Alejandro Grimson y de Emilio Tenti Fanfani, Los mitos de la educación argentina. Tienen otro libro que se llama Mitos de la Argentina. Y cómo esta idea de mitos, de que todos sabemos de educación porque fuimos a la escuela, entonces todos podemos hablar de la educación, ¿no? ¿Vieron? Es parte de ese mito, ¿no? Esos mitos que van construyendo ese sentido común que nunca se pone en discusión, ¿no? Ellos lo van analizando, y una manera de desarmar los mitos, de desarmar el sentido común, ¿con qué es? Con datos, con especificaciones, con un pensamiento, podríamos decir, con el conocimiento científico, ¿no? Eso también trae tranquilidad. Entonces, la idea era que pudieran relacionar ese texto que habla justamente de los mitos con los mitos y ese sentido común que está atravesando esa canción, esa canción de La Murga. Bien, a mí me encantó La Murga, aparte como un clima más, que le da un poco de jolgorio. Bien, el próximo texto es para volver a cuando estas políticas neoliberales vuelven a instalarse como políticas gubernamentales. Y para ello yo les dejé un texto de Daniel Filmus, es doctor en educación, es investigador sobre educación en Argentina, fue ministro de Educación, incluso trabajó mucho por la ley, uno de los
impulsores y de los redactores de esta Ley Nacional de Educación que tenemos. Está vivo todavía, es un hombre bastante joven, podríamos decir, Daniel Filmus. Bien. Les leo, es licenciado en Sociología de la UBA, especialización en Educación para Adultos, máster en Educación de la Universidad Federal Fluminense de Brasil, profesor titular regular de la UBA e investigador del CONICET, y después una serie de cargos, incluso tiene una cantidad de libros y de textos y de investigaciones. Bien, el texto de Daniel Filmus creo que es interesante para que terminemos de armar esto que podríamos decir la política educativa que implica o que se llevaron a cabo a partir de este posicionamiento neoliberal. Y en un momento, en la página 32, dice cuáles son las políticas educativas que se requieren para que la función social del sistema educativo aporte a la construcción del orden neoliberal. Y dice, colocar la educación al servicio de las necesidades de trabajo. Piensen, una de las cosas que se plantea desde el neoliberalismo es la reducción del Estado, ¿no? Es decir, el Estado coarta libertad al sujeto, entonces el Estado es malo. Ahora le estamos pidiendo todo al Estado. Hasta hace unos pocos días atrás, podríamos decir en tiempo, ¿no? Hasta el año pasado, se planteaba de que el Estado tenía que achicarse porque no servía para nada. ¿Recuerdan, no? Entonces, eso se había instalado y todavía hay una cierta... está de alguna manera instalado en el sentido común. No solamente en Argentina, y de parte de los argentinos. Vean qué pasa en los gobiernos latinoamericanos y vean qué pasa en los gobiernos europeos, en el gobierno de Estados Unidos y demás, ¿no? Entonces, marca ciertas funciones, desarticular la capacidad del Estado Nacional de producir las orientaciones generales. Porque, ¿cuál es el eje? La pregunta uno podría hacer, ¿una educación para que refuerce la desigualdad propia del sistema capitalista en la que vivimos? ¿O una educación que pretenda una mayor equidad? Y que pretenda, en un sistema capitalista que es desigual por naturaleza, por definición, no por naturaleza, perdón, por definición, ¿qué hacemos pensando en la educación? ¿Para qué queremos la educación? Y la educación pública. ¿La educación pública? ¿En qué sentido? ¿Qué pretendemos? ¿Desde dónde nos posicionamos? No es lo mismo pensar al estudiante como un cliente que pensar al estudiante como un sujeto de derecho. Son posicionamientos que se asumen ideológicamente. No es lo mismo pensar en un sistema meritocrático, en donde cada uno tendrá de acuerdo a su propio esfuerzo, pero partimos de que ese esfuerzo nunca puede ser valorado de la misma manera cuando tenemos un capital social distinto, un capital cultural distinto. Uno de los problemas que surge ahora en la pandemia es que en la mayoría de ciertas clases sociales, de ciertos sectores sociales, no tienen una máquina, una máquina en su casa. Quizás puedan tener un acceso a un celular, pero no tienen acceso a internet. Entonces, ahí se complica. Pero no solamente es eso, tienen que hacer las tareas con los adultos de su casa. Que te ayude tu papá, que te ayude tu mamá. ¿Tenés papá? ¿Tenés mamá? ¿En qué estado están los adultos en tu casa? ¿Cómo te tratan esos adultos en tu casa? ¿Es lo mismo hacer la cuarentena en una casa en donde tengo varios ambientes que hacer la cuarentena en un lugar en donde es una sola habitación y están todos hacinados? ¿Es el mismo modo que va a tener aquella mamá que
no tiene todo ese capital cultural necesario para decodificar las consignas que le va a dar la señorita a ese nene, ¿no? Entonces, esos son los ejes que nos ponen ahora de cara a una realidad que venía basándose en un pensamiento meritocrático, en donde vos no tenés las cosas porque vos no te esforzás o porque vos no querés tenerlas. Pero nos olvidamos que el punto de partida es distinto y que la sociedad capitalista es una sociedad desigual, ¿no?